Nació en Dolores y desde chica demostró una fuerte inclinación hacia la danza. A los 18 años se radicó en Buenos Aires y entre sus variadas inclinaciones artísticas predominó la actuación. A fuerza de observación y con un gran sentido autodidacta, ingresó en el mundo del cine, donde construyó una fecunda carrera. Tras brillar también en televisión y teatro, en 2005 decidió alejarse de la actuación para dedicarse a la literatura y a la dirección teatral. En 2014 regresó al cine, protagonizando El misterio de la felicidad. Mamá de 2 niñas, está en pareja con el músico Javier Malosetti. Hoy, en Dímelo Tú, una mujer sensible y talentosa artista, Inés Esteves. Quand il me prend dans ses bras. Es un placer recibirte porque la verdad que sos una mujer única, ¿no? Y tenés mucho para dar y para contarnos. Yo estaba pensando que, bueno, que sos como una artista en todos los rubros, ¿no? Pero tu primer amor con el arte fue la danza. Sí. Y viviste en un entorno de arte en tu familia donde estabas estimulada, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los valores del arte? La palabra arte está catalogada como algo un poco elitista, ¿no? Yo me apoyo más en una expresión que tiene que ver con, valga la redundancia, la expresión creativa, que es algo con lo que siempre digo que nacemos todos, ¿no? Yo creo que tenemos pulsiones vitales sin las cuales no podemos vivir, que es respirar, comer, dormir. Y hay 2 pulsiones vitales sin las cuales nos dicen que sí, que podemos vivir. Una es la sexual y la otra es la creativa. Es mentira. La expresivo-creativa. Yo sostengo que es mentira, pero por otra parte creo que ejercemos la expresión creativa a diario sin darnos cuenta. Cuando elegimos la ropa que nos vamos a poner, cuando decidimos cambiar de lugar los muebles, cuando decidimos ponerle un ingrediente diferente a la comida, cuando somos seres expresivo-creativos. Y creo que haber estado estimulada en ese aspecto de una manera muy indolente, si se quiere. O sea, no, mis padres no se dedicaban a eso. Mi padre era oficinista, mi madre era profesora de varios colegios, los 2 trabajaban a destajo, pero había música. Mi padre era amante del jazz, mi madre de la ópera, y no era, bueno, sentémonos a escuchar, cultivemos el arte. No había tele porque no había dinero para comprar una, y había biblioteca con un cúmulo de libros mezclados, de extracciones diversas. Pero vos elegiste el camino de la expresión creativa, ¿no? En distintos ámbitos. Yo creo que justamente como era una pulsión, como es una pulsión, es una necesidad vital, y lo que siento es que no podría haber vivido sin eso. De hecho, fue bastante a tientas el camino. Digo, me formé en la danza clásica porque en las escuelas de arte municipal que había era como lo más claramente académico, y porque me gustaba la música y porque tenía como una inclinación hacia eso, pero como también la tenía hacia la música, hacia las letras, hacia la interpretación, digo, había como una algo facilidad que de por ahí. acceso, sí. Y irte de Dolores a Buenos Aires, donde ya habías incursionado en el teatro, después empezaste a trabajar inmediatamente, ¿crees que de alguna manera tenías un destino marcado? ¿Crees en el destino? ¿Crees en algo que está iluminándote? ¿O que estuvo iluminándote en ese momento como para ir hacia Buenos Aires a cumplir ese sueño? Sí, venir a Buenos Aires fue más que nada una huida hacia adelante en una época en la que no había globalización, no había hiperinformación, no había internet, no había autopista. O sea, tardaba 5 horas en llegar a Buenos Aires, estaba todo muy centralizado. Y la verdad es que no vine a nada concreto, vine huyendo de una existencia plana, en una búsqueda bastante a ciegas, ¿no? Como una mariposa aturdida golpeando contra los vidrios, viendo a ver dónde se abría la puerta. Pero sí creo, mira, me acuerdo cuando mi papá murió, creo que, no sé si no te lo comenté en alguna otra nota, encontré un libro, que lo tengo,
que es un libro de oficina, de esos grandotes, donde él acumulaba poesías ajenas y propias, porque también escribía. Y en la primera página había una frase de un pensador oriental, que ahora no recuerdo, que decía: lo que ha de sucederte está escrito en el libro que el viento de la eternidad hojea al azar. O sea, de alguna manera hay un camino prefijado, pero de alguna manera vos tenés un libre albedrío, ¿no? Y podés reorientarte, reencauzarte o salirte de ahí. Y también creo en torcer los destinos. Admiro mucho la gente que tiene un destino que parece un poco gris y volantea, ¿no? Me siento identificada un poco ¿Te sentiste en algún momento así? Sí, claro. En muchos momentos. Cada tanto me vuelvo a sentir O sea que te admiras a vos misma. Busco... O sea, ¿te sentís contenta con Sí, estoy muy satisfecha con quien soy y busco siempre la evolución de mi propia alma, de mi propio espíritu. Me parece que la sabiduría es la madre de todas las otras virtudes. Decís que digamos, de todas tus partes, de todo lo que sos, lo más interesante, lo más fuerte, lo que más rescatás es tu espíritu. Uh-huh. Por ahí no tanto tu parte emocional, que tiene más desorden, pero que tu espíritu, tu voluntad, tu fuerza para hacer algo, para seguir adelante, es lo que más rescatás. ¿Sí? Sí. Incluso, digamos, soy un ser muy emocional. Digamos, vengo de una mixtura de italiano con vasco, con español, con un poquito de francés, o sea que hay poca mesura en mí, pero la verdad es que sí, lo emocional siempre ha sido el gran desafío y creo que el gran maestro para depurar todos los otros aspectos, ¿no? El gran desafío es justamente esa falta de equilibrio que te obliga, si querés ser una persona plena, a buscar tener un cierto dominio, que no es lo mismo que control. ¿Cómo fue ser autodidacta en el arte? Yo voy a seguir diciendo arte porque está muy bien. No me parece... Es a lo que nos dedicamos, claro, sí. En el arte de la actuación, ¿no? Encontrar un propio camino, un propio método. Yo creo que cada uno debe tener su propio sistema y creo que hay gente a la que le rinde muchísimo el academicismo. Y hay gente como en mi caso que ser intuitivo y seguir esa intuición es lo más recomendable. A esta altura puedo decir que agradezco no haber podido estudiar, pero de todas maneras enseño, y lo que enseño es lo que bajé a la teoría de lo que yo aplico en el orden práctico a la hora de actuar. De todas maneras lo que le digo a mis alumnos es: de todo esto toma lo que te sirve y formate con otras personas, pero además hacé. Y crea tu propio sistema, porque creo en la singularidad. Creo que el gran déficit del sistema socioeducativo es no atender las singularidades, o sea, no contemplar intentar uniformar a la gente, ¿no? No escuchar al alumno, no entenderlo. No entenderlo y no sobre esa persona. Claro, no acompañarlo e imponerle un único sistema, una única manera. Entonces, vos sos excelente en música y sos un queso en matemáticas, ¿por qué no enseñarte matemáticas a través de la música? Eso no existe en la educación. Y es el gran déficit y es lo que cercena en altísima medida las capacidades expresivo-creativas. Vos sos una actriz de cine, así has sido una actriz de cine desde siempre, desde el principio, ¿no? O sea, sí. Has hecho muchas películas, sí. Más que otras cosas, sí. ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre hacer cine, que para vos, ¿no? En este país, digamos, teatro. Yo creo que la única industria es la tele, y el cine y el teatro están más relacionados con el arte. Entonces me formé en un momento en el que el cine y el teatro, me formé haciendo cine y haciendo teatro, pero sobre todo cine. Estaban más emparentados con el arte que con la industria. Entonces el cine que he hecho en general es cine de autor, no es cine comercial. Te enseña muchas cosas el cine, te enseña... A mí me parece que hay que hacer las dos cosas. El teatro es la madre, el teatro es del actor, porque el director se va y el que está frente al público en las dos funciones del sábado sos vos. El cine es del director y la televisión es del productor. Y en el cine realmente lo que aprendés, a mi entender, es a ser muy preciso. Hay tanto condicionamiento técnico
que te obliga a hilar fino, ¿no? Sí, y a dar en el blanco, exactamente en el centro del blanco. En el teatro es más ampuloso, tenés una llegada más grande, hay salas más numerosas, con gente, digamos, hay más posibilidades, más localidades también, porque tenés más funciones. Sí, ¿no? Sí, seguís elaborándolo. Pero además estás en vivo y tenés una curva dramática continua, quiero decir, hay una continuidad dramática, lógica. En cine se filma fragmentado. Por otra parte, en el cine hay algo que a mí me hace bien, que es que al no haber público, todo el mundo está enfocado en su propio, en el buen resultado de su propia área. Entonces se arma como un scrum de rugbyers, ¿viste? En donde vamos todos hacia un lado, pero no hay una situación de examinación. Es lo más parecido a expresarte artísticamente sin el peso de la mirada. Sí. En este caso sería del público. Calificadora, claro, ¿no? Claro. Entonces los resultados vienen después. Sí, es muy lindo el cine, a mí me encanta. Y en 2006 decidiste dejar la actuación. Una decisión tomada 5 años antes. Bien. Cuando entré en la rueda de la televisión, fuertemente, que fueron como 4 años o 5 de hacer televisión sin parar, una televisión de alta calidad, unitarios, miniseries. Vulnerables, ¿no? Sí, claro. Verdad, Consecuencia, Mujeres Asesinas. Criminal. Todas estas miniseries. Sí, siempre elegiste bien. Sí, lo que pasa es que ya a esa altura había cambiado el sistema, había cambiado el medio, no solo en el país, en el mundo. Justamente ahí empezó la hipercomunicación, en donde el medio audiovisual se volvió lo más lejano al arte, justamente, ¿no? Entonces, la actuación terminó siendo algo medio banalizado, me convertí en un factor de venta más, y empecé a sentir que todo ese circo que se montaba en torno a algo que para mí era netamente artístico, deterioraba mi amor por lo que estaba haciendo y terminó afectándome la salud, el gusto por lo que hacía. Y estuve 5 años tratando de hacer solo teatro y cine, volviendo a hacer solo teatro y cine, a ver si de esa manera recuperaba el amor por esa relación, ¿no? Sí. Y la verdad es que no solo no la recuperaba, sino que tuve un episodio volviendo a hacer televisión luego de 5 años haciendo Criminal. Tuve un accidente grabando, un accidente bastante grave, un choque muy tonto, se abrió un airbag y me golpeé la cabeza contra la chapa del cinturón de seguridad, porque mi personaje no podía usar cinturón de seguridad, pues se suponía que no le importaba vivir. Y la verdad es que fueron unos meses duros, en donde me pregunté, que era algo que siempre me preguntaba cuando me subí a un avión, toda mi vida me pregunté si el avión se cae, ¿hasta acá todo bien? Sí, todo bien, bueno, entonces no importa. Y en ese momento me acuerdo que la pregunta fue, ¿estoy en el lugar en el que quiero estar? Y la respuesta fue no. Y hice un viaje muy largo para recuperarme y en un momento al lado del mar dije, ¿qué necesito para ser feliz? Muy poco. Y ciertamente no necesito toda esta parafernalia que me aleja de mi esencia. Y decidí dejar. Y la gente que me conocía y que sabía que yo estaba en esto, lo comprendió. Las personas más cercanas, no solo lo comprendieron, me felicitaron. Fue una sorpresa para el entorno, pero claro, la verdad es que fue muy saludable para mí. Para los que nos gusta verte actuar. Muy saludable para mí, sí. Y ahora cuando retomé aleatoriamente, digo, es como una parte más de mi expresión, no dependo más de eso. O sea, ¿no te arrepentiste de haber tomado esa decisión? En absoluto, y de hecho pensé que nunca más iba a volver. Este reencuentro, ¿cómo te fue? ¿Cómo lo sentiste? Me fue muy bien porque vino de la mano de Daniel Burman. Sí, la película es El misterio de la felicidad. Sí, me llamó Daniel. El misterio de la felicidad. Sí, y le conté cuál era mi situación y mis temores y me dijo, bueno, yo te propongo que te dediques solo a hacer la película, y te eximo de todo lo que te pese. Y yo le dije, me pesa la prensa, me pesa la exposición, no sé si me voy a animar a ir al estreno. Me dijo, no importa, firmamos un contrato donde figure todo eso. Tengo nenas chicas, las nenas eran muy chicas. ¿Cuántos días a la semana puedes filmar? 3 días. Bueno, te armamos, o sea, me armó todo. Fue muy generoso, amoroso, y de hecho hoy en día somos muy amigos.
y me emociono al hablar de él porque es una persona que me devolvió, o sea, me ayudó a que yo recuperara el amor por algo que disfruto mucho, ¿no? Y tenemos un vínculo muy adorable con él y con su mujer, con Marga, y que trabajan juntos y nos vemos muy seguido. Inés, ¿cómo te cambió tener 2 hijas? Adoptar, además, porque es un gran... Sí. Un gran acto de amor, ¿no? Adoptar 2 niñas es un acto de amor. Bueno, yo nunca quise ser madre porque me parecía que era una responsabilidad muy grande. Siempre fui muy consciente del el valor y la responsabilidad de ayudar a otra persona a desenvolverse en la vida. Y solo accedí a eso cuando me sentí apta para hacerlo, cuando me sentí lo suficientemente adulta y tuve la vida lo suficientemente armada, y una relación de pareja de muchos años y una necesidad muy grande, creo que más del lado del papá, de ser papá, ¿no? Y me pareció que los dos teníamos una gran conciencia de lo que era ser papás y no la necesidad de tener un hijo, ¿no? Que son cosas diferentes, sí, querer ser padre que querer tener hijos. Donde, digamos, el centro es el chico o el centro sos vos. Claro. Y en este caso, digamos que a la inversa de lo que le sucede a todo el mundo, que dice se corrieron las prioridades, ahora la prioridad son mis hijos, en mi caso, y no me jacto de eso porque fue un gran defecto en mi vida, siempre la prioridad fueron los demás. Y con mis hijas lo que aprendí fue lo contrario, o sea, aquello de si el avión se despresuriza, ponete vos primero la máscara de oxígeno para poder atender a los otros. O sea, aprendí que si yo no estaba bien, no podía estar bien para nadie, ¿no? Fue el gran aprendizaje. A veces lo malinterpretamos y pensamos que es egoísta, sin embargo, en mi caso fue como... bueno, hay que priorizarse primero para poder, aquello de amate a ti mismo, ¿no? Ama a los demás como a ti mismo, en realidad lo que quiere decir es amate primero vos, si no, no vas a ser capaz de amar a nadie como corresponde, ¿no? Y digamos, las 2 niñas son vida y cielo, se llaman. Sí. Y hace poco escribiste una carta que hablabas un poco de que hay que llamar las cosas por su nombre y que, bueno, que muchas veces decimos, en vez de decir indígenas, decimos pueblos originarios, pero que en realidad no cuidamos a los pueblos originarios o los indígenas. Exactamente. Hablando un poco también de la discapacidad de una de tus hijitas, que eso también debe ser una movilización enorme en tu vida, ¿no? Sí, en realidad cuando nos anotamos para niños con enfermedades tratables o reversibles, y estábamos dispuestos, sabíamos que las 2 tenían retraso madurativo, solo que la más pequeña fuimos enterándonos que era mucho más marcada esa condición. No es una patología, pero fue en función del Día del Autismo. Sí. Digo, no es una patología porque lo que tiene es producto de situaciones que le tocaron vivir cuando era muy bebé. No es autista, pero claro, en función del Día del Autismo y de tanto leer, no digas autista, no digas, viste, indígena, no digas, y pone rampas, o sea, ocupémonos, claro, ocupémonos de en vez de no decir, hace. Claro, ¿no? porque en realidad en materia de integración, a raíz de las dificultades de mi nena menor, nos fuimos encontrando con que el sistema tiene muy buena voluntad, pero muy pocos recursos bien definidos para orientar a padres y asistirlos, si bien hay certificados de discapacidad y entonces las obras sociales te cubren gastos y yo qué sé, todo eso es tan trabajoso, los accesos sí, están... no están las cosas no están las condiciones dadas para estar. Que los chicos y las personas adultas, incluso con dificultades, se integren con facilidad. Entonces veo como que se llena todo el mundo la boca hablando de la forma y no hay tanta gente ocupándose del fondo. Entonces está muy bien, atendamos la forma, pero si todas estas personas se ocuparan de atender el fondo, podríamos, en vez de ocuparse de la forma. Exactamente, podríamos integrarnos con mucha más facilidad y fluidez. Inés, ¿te volviste a enamorar? Sí. Esas cosas de Javier Malosetti. Sí. Sí, nos enamoramos, es algo muy inesperado, en un momento de la vida en el que la gente, y uno incluso, siente que tiene todo más o menos
recorrido. La vida te sorprende. ¿Así? ¿Fue así? Sí, absolutamente, para los dos. Fue una sorpresa muy grande. Tenemos 50 años y no esperábamos de ninguna manera vivir algo de gran intensidad y de gran conciencia también, ¿no? Que nos empujó a tomar la decisión de formar una familia. O sea, es algo bastante inusual y muy inesperado. Y además se juntaron en un nuevo proyecto también, porque empezaron vos empezaste a cantar. Sí, en realidad los primeros trabajos fueron en comedia musical. El primer premio que gané fue una comedia musical y siempre canté, me gané la vida en algún momento de hambre grabando jingles de publicidades, pero nunca le presté demasiada atención a eso de una manera profesional y acabada, y cuando Javier empezó a hablar de hacerlo profesionalmente no le creía, pensaba que era parte del cortejo. Ya vivíamos juntos, así que no había necesidad, ¿no? Y bueno, se transformó en este proyecto maravilloso que va a las raíces de la canción, del cancionero de jazz, recupera la pureza del jazz pasa por ese tamiz, pero con un sonido más moderno, al lado de un músico eximio como considero que es Javier desde antes de conocerlo. Sí. Y la verdad es que me encanta transitar esto de su mano en un marco netamente musical, ¿no? No pasa por la ficción, es un marco netamente musical y es una banda de jazz que haría las delicias de nuestros respectivos padres. Así, claro, en quienes pensamos tu padre, a diario, cada vez que subimos al escenario, Walter Malosetti, que fue una leyenda de jazz, y mi papá, que nadie conoce, pero que tenían muchas similitudes entre ellos, descubrimos ahora. Bueno, viste que finalmente uno se encuentra con el papá nuevamente, sí, con ese amor. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Inés. No, por favor, a vos. En este momento es un momento especial en el que yo te digo cómo te veo. Bueno, te veo como una mujer única, una mujer valiente, que nos tiene acostumbrados a sorprendernos permanentemente, que además tiene como un hilo muy profundo en cada cosa que aborda, que no le importan mucho los prejuicios de los demás, que trata de desmitificarlos permanentemente, que es capaz de dejar una cosa en la que le va perfecto, divino, para empezar otra de cero. Y no hay muchas mujeres así que bueno, nada, brindemos por la libertad, por tu valentía, por la libertad, por vos. ¿Y vos por qué querés brindar? Por instar a todos los que puedan escucharnos a ser constructivos y tolerantes. Me parece que esa puede ser la base de la esperanza de la humanidad. Bueno, mil gracias por ese pensamiento, me encanta. A vos, a ustedes, gracias a ustedes. Te regalo una botellita de Chandon. Uy, qué rico. Para que sigas. Para que brindemos. Para que brindemos anteojos de mi marca. Qué lindos. Vamos a lucirlos. Y Una mujer en la mitad de la vida, que es un libro que escribí el año pasado. Qué bueno. Que viene bien para los 50. Qué bueno escribiste. Qué bárbaro. Me gusta, es lindo escribir. Sí, está bueno. Bueno, lo leeremos. Gracias. Qué bueno, regalitos. When you kiss me heaven sighs, and though I close my eyes, I see love in rose. When you press me to your heart, I'm in a world